que confiar en el Señor, una de las cosas que produce en nuestra vida es la paz. Lo vimos en Isaías, en el capítulo 26. Y vimos también que confiar en el Señor significa también que nos ayuda a vencer el miedo. El miedo se cuela por cualquier rendija, y después quitarla es muy complicado, pero con el Señor, a pesar del miedo y en situaciones de miedo, el Señor nos ayuda a vencer el miedo y a continuar a pesar de la situación de temor que estemos viviendo. Eso es lo que más o menos hemos visto en estas últimas semanas, y sigue diciendo David, versículos 6 al 8. ¿Quién lo quiere leer? Versículos 6 al 8. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, libre de él. Sabe pues que en él se complacía. Muy bien. Fijaros que este es un texto también muy interesante dentro de lo que está describiendo David en este salmo. ¿Qué quiere decir David cuando se refiere al mismo como un gusano? Porque está diciendo: yo soy gusano. O sea, no está diciendo yo soy un príncipe, no está diciendo yo soy un gigante, no está diciendo yo soy el más guapo, está diciendo yo soy un gusano. O sea, ¿cómo tiene que vivir una persona la situación que está atravesando la persona para describirse a sí mismo como un gusano? Que es como se describe aquí David. De alguna forma vemos otra vez un contraste. En los versículos 1 y 2 vemos el desamparo, cómo se siente abandonado por el Señor. En el versículo 3 dice: pero tú eres santo. Es como que vuelve a dar un pico para arriba, se siente abandonado, y de pronto dice: pero tú eres santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel, y vuelve otra vez y se aferra y vuelve a tener esperanza. En ti esperamos, en ti clamamos, confiamos en ti, pero ahora otra vez vuelve a dar como una especie de bajón, como un tío vivo. Otra vez empieza a dar ahí, y ahora dice: yo soy gusano, más yo soy gusano y no hombre. Yo creo que David se está refiriendo aquí, con esta expresión de que él es un gusano, se refiere a que está en un momento de su vida que literalmente se encuentra como un gusano. Está en un momento de su vida en el que él no se ve con ningún tipo de derecho, no se ve con ningún tipo de solución a la situación personal que está viviendo, y se encuentra, digamos, en la condición más baja. Hay algo más bajo que un gusano, en la condición más baja en la que se puede encontrar una persona. Es como si él no experimentara la ayuda de Dios, como si él estuviese viviendo sin ver la obra de Dios en medio de la desolación y de lo que está sufriendo. No experimenta, no está viendo la ayuda de Dios, y se siente como un gusano. Cuando tú pisas a una serpiente, la serpiente enseguida se revuelve y se defiende, ¿no? Pero cuando tú pisas a un gusano, el gusano lo matas cuando pisas al gusano. Pisas un animal más o menos grande, pero el gusano lo pisa y se acabó su vida. Es como si él en ese momento está experimentando una indefensión, no se siente defendido, guiado por el Señor. Está en una situación en la que la experiencia que está teniendo es esa, está en lo más bajo. Yo no sé si alguna vez hemos estado, los que estamos aquí, en lo más bajo. No sé si alguna vez te has sentido un gusano. Normalmente cuando compartimos, cuando decimos algo, normalmente compartimos en momentos de experiencia importante en nuestra vida, de experiencias espirituales, pero pocas veces compartimos: hermano, la semana pasada yo me sentí un gusano, la semana pasada yo me sentí un reptil, la semana pasada yo me sentí una cucaracha. Pocas veces lo experimentamos. Y hay situaciones en las que, no he dicho la cucaracha por tu vestido, hay situaciones en las que vivimos, en las que nos sentimos como David, ¿no? Yo soy gusano. Pero fijaros que este texto que se ha leído no solamente tiene una aplicación en David, que lo tiene en primera instancia, porque está hablando, en primera instancia está hablando de David, de la experiencia real de David, pero no solamente está hablando de David, como hemos dicho, y como hemos dicho desde el primer momento, este salmo es un salmo mesiánico y está apuntando
está apuntando a Cristo. Todo este texto está apuntando también a Cristo. Mirad lo que dice en Isaías, en un texto muy conocido, Isaías capítulo 53, versículo 3. Isaías 53, versículo 3, y dice así, Isaías 53, versículo 3, dice, hablando de Jesús: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Fijaros que dice aquí despreciado, desechado. Nos dice que fue menospreciado. Es decir, la experiencia que está teniendo David es una experiencia personal en la que muchos de nosotros lo podemos entender, porque seguramente hemos pasado por ahí, y si no hemos pasado por ahí, vamos a pasar por ahí en un momento dado de nuestra vida o en muchos momentos de nuestra vida. Pero esa experiencia de David va más allá. Esa experiencia de David también tiene que ver con Jesús, el despreciado, el desechado, el menospreciado de los hombres, de la misma situación en la que se encontraba también David. Dice, yo soy gusano. Es curioso, porque la palabra hebrea que aquí se traduce como gusano es cocos. Esa palabra hebrea, coco, que se traduce como gusano, era la palabra que se utilizaba por los judíos para teñir de rojo escarlata todas las cortinas del tabernáculo. Es decir, cuando se hace el tabernáculo, las cortinas rojas, esta es la palabra que se emplea, la misma que se emplea aquí, esa palabra gusano, es la palabra que se emplea para poner las cortinas en rojo. Es como un tinte, efectivamente. Y fijaros que estas cortinas que estaban de color rojo, de alguna forma también, pues está simbolizando lo que todos sabemos que después con los siglos iba a ocurrir, que era la sangre expiatoria de Cristo. Es decir, este gusano este gusano nos está hablando de cómo es la misma palabra que se emplea para las cortinas teñidas de color rojo, y nos está profetizando, nos está señalando ya también lo que iba a ocurrir con Cristo derramando su sangre por nosotros. Esto es tremendo, como todo lo que nos enseña en la Escritura. Mira lo que dice en Efesios, en el capítulo 1, Efesios, capítulo 1, versículo 7. Efesios, capítulo 1, versículo 7. ¿Quién lo quiere leer? Efesios, capítulo 1, versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Muy bien, fijaros que dice aquí de Jesús, nos dice alguna cosa muy importante, que tenemos redención por su sangre. ¿Recordamos qué es la redención? ¿De dónde procede la palabra? ¿Cuál es la historia de la palabra redención? ¿Alguien se acuerda? Perdonado, muy bien, perdonado, efectivamente. El rescate de un esclavo comprado. Eso es. La palabra redención viene de cuando se ponían los esclavos y la gente iba a comprar los esclavos. Y venía alguien y ponía un dinero y decía, te hago libre, te pago un dinero y ya no eres esclavo de nadie. Entonces ese esclavo salía en libertad. Eso es la palabra. Cuando estamos hablando de que hemos sido redimidos, estamos hablando de que hemos sido comprados por la sangre de Dios. Ya no somos esclavos. El hecho, la carta de Pablo es todo un canto a esa libertad. La carta de Pablo a los romanos nos está diciendo que ya no somos esclavos. Y desde los primeros capítulos nos está diciendo eso. Y desde los primeros capítulos nos está hablando de que somos libres. ¿Por qué somos libres? Porque hemos sido redimidos. Porque Jesús ha ido al mercado de esclavos y ha dicho, te compro. Ya puedes irte en paz, en tranquilidad, porque estás libre. Pero no te he comprado con monedas de oro ni de plata. Te he comprado con mi sangre. Y aquí está hablando en quien tenemos redención por su sangre, y no solamente tenemos redención, sino, como tú estabas diciendo también antes, dice, y el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia.
Recuerdo haber leído una cita de Gandhi hace muchísimo tiempo, no la puedo poner en su totalidad porque como hace tantos años ya a veces no se me despista. Pero Gandhi decía que una de las cosas que envidiaba de los cristianos era que podían ser perdonados. Una de las cosas que envidiaba de los cristianos es que podían ser perdonados porque el arrepentimiento trae perdón. Digamos, en la casta, en la forma que tienen en las religiones hinduistas, budistas, etcétera, en la India y en otras partes, ese concepto no lo hay. Entonces, el hecho de saber que tú te has arrepentido y que tienes el perdón, es como un nuevo comienzo, como sigues adelante, ¿no? Entonces, esa es una de las maravillas del cristianismo, una de las maravillas que encontramos en la palabra de Dios, que somos perdonados si nos arrepentimos. Eso trae una nueva libertad, un nuevo comienzo de nuestra vida, un nuevo caminar, porque hemos sido, pero no importa la carga del pecado, no importa en qué condición hemos estado, no importa hasta dónde hemos caído, el hombre es la persona más cruel del mundo, más malo del mundo, cuando se arrepiente del Señor nos perdona. Por lo tanto, fijaros que nos está diciendo aquí el texto que en la sangre de Cristo tenemos redención por su sangre y el perdón de pecado según la riqueza, otra vez, de su gracia. La riqueza de su gracia. Por lo tanto, fijaros, hermanos, que la sangre de Cristo hace todo esto, pero no solamente esto. Mirad lo que dice en el capítulo 2, versículo 13. Capítulo 2, versículo 13 del mismo libro de Efesios. Y lo tiene. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Muy bien. ¿Qué os dice este texto? Aquí parece que en su sangre hemos sido perdonados, ¿no? Entre el antes y después. El antes y después. Muy bien. ¿Qué más? Por su sangre, por sus hechos, por su sangre, hemos sido cercanos a Cristo. Eso es. Nos hemos acercado a Cristo por su sangre. No nos hemos acercado a Cristo por nosotros, ¿eh? No por su sangre. No nos hemos acercado a Cristo por nuestra capacidad. Él dice, estabais lejos, en otro tiempo estabais lejos. Está hablando de los gentiles, está hablando de nosotros. Estábamos sin Cristo, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, estábamos alejados de los pactos de la promesa, estábamos alejados de la esperanza de Dios y estábamos alejados completamente. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Esto es una maravilla. Esto es una maravilla. Esto es muy grande. Me parece muy sencillo el texto, pero Hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, hemos sido perdonados por la sangre de Cristo y somos cercanos. Cuando estábamos completamente alejados, nos ha acercado a Cristo por su sangre. Adiós. Tremendo. Tremendo. Sí. Y esto lo hace la sangre de Cristo, no lo hace otra cosa. Nos ha acercado a Él. Podemos acercarnos al hombre en su intento de acercarse a Dios. ¿De dónde salen las religiones? Pues de esto mismo. Las religiones salen de su intento de acercarse a Dios. Y entonces la religión busca la manera de cruzar el puente para llegar a Dios. Y empezamos con 1000 cosas, 1000 hábitos, 1000 ideas, empezamos con el legalismo, con las ceremonias, con esto, con lo otro, y al final nos perdemos en un montón de cosas y en realidad tampoco nos acerca a Dios. Porque todo lo que sea, lo que el hombre intente llegar, nunca llegará. Es como aquellos que quisieron construir la Torre de Babel. Yo no sé cuál es el propósito de construir la Torre de Babel, pero nunca iban a llegar a donde querían llegar, es imposible. La gracia de Dios es la que nos lleva delante del trono de Dios. Y la gracia de Dios, la sangre, en este caso la sangre de Cristo, es lo que hace posible que estemos cercanos a Él. Esto es una maravilla. Una maravilla. Que desde el 14 está perfecto. Un pequeño retroceso para mí necesario. ¿Qué habías dicho de la etimología de la palabra gusano, acerca de dónde procedía? La palabra significa, es copus en hebreo. ¿Cómo? Y es copus.
Cocus. Cocus, como el coco. Sí, coco. En hebreo, y es la palabra que se empleaba también para teñir las cortinas del templo en rojo. Bien. No, es que estoy haciendo una relación aquí. Llego desde aquí y me voy para el Quinto Pino, que me estaba acordando en principio de las telas fenicias. Sabéis que los fenicios fueron los que estuvieron aquí hace 3000 años y pico, ¿no? Fundaron Cádiz y tal. Tenían precisamente esas telas tan famosas que las vestían los reyes, los príncipes, los sacerdotes de alta cuna, ¿vale? Y estaba pensando, relacionando las cosas, porque mi cabeza es que no para. Digo, este es un salmo mesiánico. Y aquí está diciendo, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Que esto es similar a lo que leemos en Isaías 53. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolor, experimentado en quebranto. Digo, curiosamente, porque es que además la alabanza que cantamos el domingo, a mí se me venía, yo no sé si es que se pidió en las canciones o es que yo lo pensé, se me repetía, me encuentro cubierto con la ropa de justicia que Jesús me dio, me encuentro cubierto con la sangre del Cordero que Él murió por mí. Total, la relación que está viendo yo, mas yo soy gusano y no hombre. Cuando Pilato quiso librar a Jesús de la muerte, para infundirle algo de compasión, ¿qué fue lo que dijo? Exe homo, he aquí el hombre, pensando que a la vista de cómo estaba Jesús, que era un puro baño de sangre totalmente deformado, le tocara un poquito el corazón de los hebreos, intentando buscar su propósito de alguna manera de salvarlo de la muerte, ¿no? Y digo, no, gusano, el tinte de la ropa, el tinte de cenicio y el tinte de la sangre de Cristo. Digo, total, que me estoy enrollando, pero es que yo me he hecho aquí mi composición y me he ido de los fenicios, me he ido hasta Pilato y me he ido hasta la canción del domingo, pero que sí que es verdad, me encuentro vestido con la ropa de justicia que Jesús me dio, por la sangre de que pues Él murió por mí. Perdonadme está eso, pero es que le he dado rienda suelta a mis pensamientos. Muy bien. No lo hemos cantado este domingo, pero lo vamos a cantar. María José ya te lo ha apuntado. Ha venido bien. Le digo, María, no lo hemos cantado y dice, pues ya lo veremos. Pues muchas gracias por escucharme. Muchas gracias por escucharme, porque ni yo mismo me puedo escuchar muchas veces. ¿Y tú qué ibas a decir? Antes. ¿Te acuerdas? Ya te lo digo. Vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 20. Colosenses capítulo 1, versículo 20. Aquí lo tienes. Bueno, y 21. Colosenses capítulo 1, 21 y 22. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. 21. ¿Has leído el 20? No, me has dicho 21 y 22. Perdón, 20, versículo 20. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Qué es lo que hace la sangre? La paz. La paz. Que me diga Antonio. Fijaros que nos está diciendo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y después habla, era ahí tiempo extraño, enemigos, etcétera, como hemos visto también en Efesios, ¿no? Fijaros que en los textos, en estos tres textos que hemos visto, se nos dice que hemos sido redimidos, se nos dice que hemos sido perdonados, se nos dice que estábamos lejanos y ahora estamos cercanos por la sangre de Cristo. Y aquí, en ese texto, nos dice también que Cristo ha hecho la paz mediante la sangre de su cruz. Mediante, que en realidad es la sangre de Él, la cruz no tiene sangre, es la sangre de Él. Ha hecho la paz mediante la sangre de Jesús. Todas estas son bendiciones que todos nosotros tenemos aquí, que todos recibimos el día en que conocimos a Jesús, el día en que creímos en Él. De todo esto y de muchos textos más que nos hablan de la sangre de Cristo, nos habla de la importancia
de la predicación, de la enseñanza, de la sangre de Cristo. Que algunos pueden pensar que este es un tema un poco como sucio, como repulsivo hablar de la sangre. La sangre de Cristo es lo más hermoso que hay, permitidme. Porque es lo que no ha cambiado. Es lo que no ha cambiado. Es lo que ha apaciguado la ira de Dios Padre. Es lo que nos ha permitido entrar delante de su trono. Es lo que nos ha permitido ser hechos hijos adoptivos del Padre. Somos hijos de Dios. Porque Él nos ha adoptado por la sangre de Cristo. Hemos sido perdonados por nuestros pecados. Tenemos la paz de Él. Hemos sido cercanos a Él. Nos ha limpiado de todo. Es decir, la sangre de Cristo, hermanos y hermanas, es realmente, como dijo aquel, o como dice Isaías también, el mejor jabón que hay. El mejor jabón que hay, porque nos ha limpiado de todo pecado. Es interesante porque fijaros que Jesús dice en muchas ocasiones, hay una serie de frases que a todos nos encantan y que cada frase merecería varias semanas de estudio. Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida, yo soy el pan de vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el agua de vida. Pero a la misma vez que dice Jesús esto, y muchas más, dice en el Salmo 22: yo soy gusano y no hombre. Yo soy gusano y no hombre. Todos estos versículos que hemos visto antes, a todos nos apasionan. Yo tengo en mi casa varios libros solamente de estudios sobre los títulos de Jesús de los yo soy. Durante un tiempo yo mismo estudié y he predicado alguna serie sobre yo soy. Pero yo nunca he sido consciente realmente de que en este Salmo 22 nos está diciendo: yo soy gusano y no. Pues esa frase para mí tiene un campo inagotable de investigación. No, en serio. Eso de yo soy gusano, si uno va profundizando, ahí hay un tesoro tremendo. Yo soy gusano y no hombre, que se tiene que unir a los otros títulos y de los muchos que hay en la Escritura. Yo soy gusano. No, que Dios que cuando estaba en la cruz y el Padre, Dios Padre, apartó los ojos de él y él se sintió como que el Padre, sin la fuerza del Padre, se sentiría solo. Eso. Pero ya no solamente, como digo en su momento, ya no solamente por eso, sino que Jesús se sintió gusano en muchos, que vamos viviéndolo, no solamente en ese momento, es que Jesús se sintió gusano ya antes. ¿No? Jesús se sintió como un gusano. Jesús se sintió como aplastado por todos, pisoteados por todos. Incluso se vio, y esto ya es algo tremendo, Jesús se vio incluso peor que los propios hombres. Yo soy gusano. No digo yo soy un hombre, pero yo soy gusano y no hombre. O sea, se vio incluso inferior en ese momento a la naturaleza, a los hombres, ¿no? Y esto es el creador del mundo, el creador de todo, se sintió un gusano, hermano. No sé si esto lo podemos llegar a entender plenamente, pero el creador de todo es como cuando Pablo dice en Filipenses que se humilló hasta lo sumo, ¿no? Pues se humilló hasta lo sumo. El creador de todo se sintió, en ese momento de su vida, se sintió un gusano, inferior. Siendo santo se vio manchado de todo el pecado. Hay una frase de Spurgeon que dice: el hombre por naturaleza no es más que un gusano, pero nuestro Señor se puso por debajo de los hombres. Y otra frase de Dionisio dice: así, hollado, maltrecho, abofeteado y escupido, mofado y atormentado, parece más bien un gusano que un hombre, haciendo una exposición de este Salmo 22. Hollado, maltrecho, abofeteado y escupido, mofado y atormentado, parece más bien un gusano que un hombre. Y todo por nosotros. Dice el Salmo 22 también, dice: oprobio de los hombres y despreciado del pueblo, versículo 6. Mas yo soy gusano y un hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. ¿Qué significa oprobio? Oprobio.
¿Qué significa oprobio? ¿Recordáis? El diccionario dice que oprobio... Sí, va cercano, sí, va cercano. ¿Qué? Una vergüenza. Mi Eso es. traducción pone la vergüenza del pueblo. Eso es, eso es. El diccionario dice que oprobio es deshonra o vergüenza pública. Deshonra o vergüenza pública, ignominia, afrenta, infamia, agravio. Deshonra o vergüenza pública, ignominia, afrenta, infamia y agravio. Todo Eso, lo que era Jesús en la cruz. todo eso significa oprobio, objeto de los hombres, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Mirad lo que dice en Hebreos, en el capítulo, un texto muy conocido, Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Hebreos, capítulo 12, versículo 2. ¿Quién lo quiere leer? 12, 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por él, gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Muy bien, fijaros hermanos, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. O sea, que él observó cómo lo vieron los demás. Eso es, fue una deshonra, una vergüenza lo que él pasó en la cruz. De hecho, la versión Dios habla hoy dice este texto de la siguiente manera. La versión Dios habla hoy dice: fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de él procede nuestra fe y él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Y la traducción en lenguaje actual, la Biblia de traducción en lenguaje actual dice: pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de él viene nuestra confianza y él es quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz, porque sabía que después de tanto sufrimiento sería feliz. Me encanta. Después de tanto sufrimiento sería feliz. Y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Aquí, en este salmo, en este versículo, en hebreo, hay como una especie de contradicción. De hecho lo hay. Es una especie de paradoja. Por una parte está hablando del sufrimiento, del oprobio, de la vergüenza que sufrió Jesús, hermano. Situémonos en siglo I, situémonos el Imperio Romano, situemos la tortura. La cruz es la peor de las torturas que hay, que en aquel momento el hombre ha inventado. El dolor del crucificado es un dolor tremendo. La gente se burla de él, ya no solamente en ese momento, sino a lo largo de su vida. Jesús le han dicho que come con los pecadores, que es un borracho, que es del diablo. Se han burlado de él en muchos sentidos, en muchos momentos, y Jesús está en la cruz, según nos dicen todos los eruditos, desnudo. Algunos dicen, bueno, que tenía como un trapo y tal, pero estaba desnudo allí, soportando la inclemencia del tiempo, todo lo que ocurrió allí, una ignominia, una vergüenza, que es sufrimiento, sin merecerlo. Y esta parte es una parte terrible, es una parte muy triste, ¿no?, de todo lo que ocurrió. Pero después dice el texto: pero él veía el gozo, el resultado de su sufrimiento. Él en ese momento estaba en la cruz, pero es como si Jesús, estando en la cruz, viendo todo lo que estaba pasando, fuese capaz de mirar más allá, y estaba mirando el resultado de su muerte. Y el resultado de su muerte, lo que le producía felicidad, lo que producía gozo, es que como el resultado de su muerte iba a hacer que nosotros estuviéramos aquí. Y estaba contemplando a Juan, y estaba contemplando a Antonio, y estaba contemplando a Lara, y estaba contemplando a Paco, y estaba diciendo: yo estoy muriendo, me siento avergonzado, muerte de una maldición. No lo olvidemos, que la ley decía que era una maldición. Estoy muriendo aquí delante con un espectáculo, pero estoy mirando. Y el mirar los resultados, como también dice en Isaías, los resultados de su fe,
de la muerte de él en la cruz, al mirar eso sentía gozo, como dice Leonardo, feliz, porque como resultado de su muerte iba a traer vida eterna a millones de personas. ¡Wow! Una cosa al mismo tiempo. ¡Wow! Sí. Él estaba mirando como Dios, mirando todo lo que había. Mirando, sí, sí. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, fijaros, el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, sintió vergüenza, el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es tremendo. Si nos vamos otra vez a Isaías, que hemos visto antes, en Isaías 53, y vamos a ver el mismo versículo 3, Isaías 53, versículo 3, volvemos a leer este texto, todo el capítulo 53 en realidad, y parte del 52, pero fijaros que dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y en el versículo 11 vemos un reflejo de lo que después dice, siglos después dice el autor de Hebreos: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¡Wow! Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, llevará la iniquidad de ellos, etcétera, etcétera. Quedará satisfecho. Este Jesús, este gusano, en una condición peor que hombre, fue el que nos salvó a nosotros. Jesús es la resurrección de la vida, sí. Jesús es todo lo que hemos visto, pero en aquel momento Jesús también fue un gusano, inferior a los hombres voluntariamente, porque fue a morir por nosotros. Fijaros que, sí, Aquí cuando dice, he contado con los pecadores y habiendo él llevado el pecado del mucho. Cuando el Señor dice que dio a su Hijo, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Está refiriendo al mundo entero. Pero aquí está diciendo por mucho, y él sabía porque todo el mundo no iba a hacerlo aquí. Entonces, su sacrificio era para muchos, pero no era para el mundo entero. Aunque se ofreció al mundo entero. Se ofreció al mundo entero, pero no era el mundo entero el que se iba a aprovechar, iba a beneficiarse de ese sacrificio. Fijaros que dice, como hemos visto en el versículo 3 de Isaías 53, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos del rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. En dos ocasiones se habla de que fue despreciado, ¿Qué se puede hacer cuando una persona se siente despreciada? No te voy a preguntar si alguna vez te has sentido despreciado, porque supongo que si eres como yo, seguramente sí. En algún momento de nuestra vida nos hemos sentido despreciados por alguien. Yo creo que esto es algo que nos pasa a todos los seres humanos. Y no importa la edad, nos sentimos despreciados y nos podemos sentir despreciados de muchas maneras. El desprecio tiene muchas caras. Cuando nos sentimos despreciados, ¿qué podemos hacer? Si es que podemos hacer algo. Nada, seguir para adelante. Me encanta tu teología, Paco. Me encanta tu... Es que más claro el agua. ¿Qué vamos a hacer? Seguir para adelante. Pues mira, yo en una ocasión estaba en Oviedo y fui a pedir una casa para dormir allí como pensión. Y me dijeron, como es andaluz, no le damos pensión. No, es que no nos enteramos aquí. Como es andaluz, no le damos pensión. A los andaluces no le damos En Oviedo, ¿no? Hoy por eso. ¿Y qué hiciste? los suizos. Los suizos se han encontrado. Qué barbaridad. Lo primero que dijiste sería soy andaluz, ¿no? En el habla de día, cuando me escucha hablar, pues ya lo sabe. Claro. Qué fuerte. ¿Y tú qué ibas a decir?
Ya se me ha olvidado. ¿Qué podemos hacer cuando alguien nos desprecia? Ella ha dicho, sigue para adelante. Yo creo que fijarnos más en la persona que nos quiere que fijarnos en la persona que nos desprecia. Wow. Otro 10, que poner los dos. O sea, fijarnos más en la gente que nos quiere que en la gente que no nos quiere. ¿Eso cómo se hace? Como que le damos demasiada importancia y a lo mejor tenemos alrededor otras personas que sí nos quieren y quieren estar a nuestro lado y nos valoran al final, porque despreciar es no valorarte. Lo que ha dicho Ana tiene una importancia tremenda, ¿eh? Tremenda. Por naturaleza humana, porque somos así, puede haber 10 personas que te aman. 10 personas que están contigo a piñón. Y uno no. Y uno no. El 11 no. Pues nos preocupa más el 11 que los 10. Se convierte, el 11 se convierte en un gigante, en vez de ser gigante los 10 que están con nosotros y nos aman, y nos quieren, y están ahí. Sin embargo, el que no, dejamos de dormir, nos pasamos mal, porque nos preocupa más el otro que las 10 que no. Cuando debería ser completamente al revés. Siempre habrá un Judas en nuestras vidas, siempre habrá situaciones en nuestras vidas, siempre habrá personas que no nos quieran y personas que murmuran, siempre. Pero a la misma vez siempre habrá gente que nos querrán a pesar de cómo somos y que están en la familia, amigos, gente en el trabajo, en la iglesia, y siempre tenemos, pero todos los seres humanos, que no se escapa nadie, siempre tenemos la maldita manía de darle más importancia al que nos desprecia que al que nos quiere. Hay un dicho que dice que una manzana podrida puede pudrir a 100. Eso es. Que una manzana podrida puede pudrir a 100, es lo que ha dicho. Es que no se enteraba nadie. Y digo que incluso si es al revés, incluso si hay 10 personas que te desprecian o lo que sea, y hay una que también ahí tenemos que valorar más a la persona, única persona a lo mejor que está con nosotros y no darle importancia. Porque muchas veces puede ser así, que por lo que sea pues, haya más personas a lo mejor que las que sí. Muy bien, esa es la otra parte. Dale muy bien, entre ellos también. Dale mucha importancia, aunque tengamos solamente una persona que está con nosotros, darle a esa persona el valor que tiene y cuidar esa relación. Muy bien. No, hay un versículo donde dice el Señor que se ama quien te ama, quien me tiene. Y no haz bien con aquel que no lo hace contigo. Yo creo que la situación ideal para hacerla real es pensar ¿y cómo nos mira Dios? ¿Y cómo me mira Dios? Sabiendo que todos ofendemos muchas veces y que eso que se está hablando aquí ahora es cierto, pero ¿cómo me mira mi Dios? Hay una mujer, aquí en el barrio la he visto yo algunas veces, que me contó mi mujer y no sé si mi hija también, es una mujer curiosa, porque si había algún piropo que se hiciera por la calle, ella se la apropiaba. De la más guapa que había, la más guapa. Y yo la verdad no entiendo mucho de belleza, pero hombre, cuando tú la ves, pero ella se ve en el espejo una fenómena, ¿vale? Pues si nos viéramos a mí nosotros, cómo nos mira el Señor a nosotros, a lo mejor no veíamos las cosas de manera diferente. Siempre nos mira con misericordia. ¿Qué? Que siempre nos mira con misericordia. Y como algo grande. Como algo que no vale un duro, pero como algo muy grande, muy grande, muy grande. Dice que somos preciosos a sus ojos. Exacto. Pues yo cuando me desprecio, me revalorizo porque tengo suerte. Puede hablar un poquito más fuerte que los solderos, aquí no nos enteramos. Estamos. Porque tenemos que estar pendientes. Estamos los dos iguales. No nos tenemos que poner más cerca. Me revalorizo Como ante loro. los ojos del Señor. Cuando alguien la desprecia, como que coge más valor a los ojos del Señor, de ella misma. La reacción tuya, ¿no? Muy bien. Digo, ¿serás desgraciado o serás desgraciado? Iba bien, pero la has liado. No has dicho nada. Primero Corintios 4.
es una manera, es una A mí manera. me va a mirar tú por encima del hombro siendo ¿Por qué? novia del Señor. No, que no. De rey de reyes. Además soy reina de apellido. Eso seguro. Tanto, no, Entonces va doble. Cuando yo era chico, había, yo no sé ahora, porque ya no sé, en la Feria de Sevilla, no sé si cuando fuimos aquel día con Emma, yo no me acuerdo si está. ¿Sigue estando en la feria, en la calle de los Cacharritos, esto de los espejos? Que tú entras en el espejo y te ves La casa de deformado. los espejos. Yo no sé si ahora eso. Yo creo que ya no. Creo que ya no, pero tú ya no, ¿verdad? O sea, pues Ya no da miedo. tú entras en la sala de los espejos y te ves gordo, bajo, flaco, se ve de todo. O sea, depende de dónde te pongas, pues así se ve. Eso es lo que pasa muchas veces con nosotros. Nos ponemos en el centro y la gente nos ve de manera, uno nos ve de forma diferente, uno ve esto, otro, lo otro, pero somos la misma persona. Lo que pasa es que los puntos de vista, la gente, es como los evangelios sinópticos, como los 4 evangelios. Cada uno retrata a Jesús de una manera particular, como lo vio. Tenemos que entender que habrá personas, y cuanto antes lo entendamos, menos vamos a sufrir, que habrá personas que no van a estar con nosotros, personas que nos van a hacer daño, pero también habrá personas que nos van a ver como somos y nos van a amar. A eso hay que prestarle más. La frase de José Pablo Sánchez que sale por la boca de Beni, creo que se llama Benita, al final de Buenas Noticias: tú vales mucho para Dios. Yo le di las gracias le pregunté a José Pablo, oye, que me gusta la frase esa que dice, y me dijo José Pablo, la frase es mía. Y digo, pues vale, ahora me entero. Así que la frase de José Pablo Sánchez, pero que sale de la boca de Beni cada domingo: tú vales mucho para Dios. Y Pepe la pone todos los domingos. Y Pepe la copia y la pone, pues hace bien, porque lo que es bueno hay que copiarlo, hombre, tanto con los derechos de autor. Sí. Hemos visto algunas cosas que se pueden hacer, y algunas cosas muy importantes. ¿Qué podemos hacer con las personas que nos desprecian? ¿Algún consejo más? Orar por ellos. Ora por ellos. Otra cosa no puede. Sí, señor, vamos. Para que se caiga y se parta una pierna, no eso no. Sí, señor. Para que toque el corazón no convierta. Sí, señor, orar por ellos. Orar por ellos. Bendecirlo y no maldecirlo. Bendecirlo y no maldecirlo. Eso cuesta mucho. Pero es lo mismo, orar por ellos. Es una palabra espectacular. Sí, sí. ¿Qué hizo Jesús? Nuestra meta, nuestro supremo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué hizo Esteban? No les tomes en cuenta este pecado. El pagar el mal por bien. Una de las cosas que podemos, y seguramente podemos contar experiencia, cuando alguien se porta así, tenemos que pagar efectivamente con el bien. Y no hay mejor manera de pagar con el bien que orar por esa persona y pedir la bendición de Dios por esa persona. Aunque a ti te pisoteen como un gusano, pero tú pedir la bendición de Dios para esa persona. Pero esto que dijo Juan es de una dificultad tremenda. Eso si el Señor no te pega el cambiazo total, difícil, muy difícil. Y podemos invertir ahora la tortilla. Y si tú desprecias, ¿Qué ocurre si yo soy el que desprecia? ¿Somos conscientes de eso? Todos los que estamos aquí hemos ofendido muchas veces. Todos los que estamos aquí. ¿Somos conscientes de dejar que ninguno podemos atrás. menospreciar a otros? Porque el detectar que otros me menosprecian a mí, eso es fácil. Lo podemos detectar, pero yo, con mi actitud, con mis palabras, con mis maneras, ¿puedo menospreciar a otras personas y ser consciente de eso? ¿Qué pensáis? Tener la capacidad para darte cuenta, para rectificar y primero pedirle perdón al Señor y luego si pueda la persona. Si dice el Señor que todos ofendemos muchas veces, nosotros no tenemos ni idea de la cantidad de veces que hemos podido ofender a otros. Y a lo mejor estamos nosotros más sanos que una pera, pero no tenemos ni idea. Si la persona no te conoce menos espiritualmente o de persona, no le comentas tú algo
relacionado con la palabra y no te está ofendiendo o algo de lo que tú le estás diciendo. Digo yo, ¿no? Porque aquí el problema, tal como yo lo veo, el problema no es, como dice José María, que todos nosotros podamos hacer, todos nosotros lo hacemos todos los días. Eso forma parte de la naturaleza caída del pecado. El problema es cuando somos conscientes de que estamos denigrando a una persona, estamos menospreciando a una persona y no cambiamos. No, eso ya es harina de otro costal. ¿Qué ocurre ahí? Eso es peligroso. Pisando pie al enemigo. Pisando pie al enemigo. Muy bien. ¿Y por qué puede ocurrir eso? Eso es más el orgullo, Porque el corazón es engañoso y perverso y nos El endurecemos. orgullo de la persona Nos y endurecemos. yo creo que también es un complejo de inferioridad. Cuando una persona tiene complejo de inferioridad, suele atacar a alguna persona e incluso saben que lo están haciendo y siguen haciéndolo. Pero nosotros no creo que... ¿Puedes repetirlo? No debemos. Sí, pero ¿Puedes repetirlo? Que es que yo no cojo la mitad de las cosas. Que cuando una persona tiene complejo de inferioridad, se Sí. siente inferior, pues menosprecia a los demás. Eso es verdad, eso sí es A las verdad. otras personas, ¿verdad? Una especie de venganza o algo de eso, o de envidia o algo de eso. Envidia, la autoestima, baja autoestima, no sé. Cosas que no. es verdad. Y una de las cosas que más te puede doler es la murmuración, que te murmuren de ti cosas que no son. O sea, eso Cada uno habrá pasado. Alguien dijo, a mí no me preocupa que hablen mal de mí. Lo que me preocupa es que lo que hablen sea cierto. No, y el Señor dice que si murmuran de nosotros, pero si no es verdad, no tenemos por qué. Lo malo es que sea verdad. Claro, el hablar, eso es como el viento, eso se puede imposible pararlo. Eso es verdad. Eso es imposible, cuando tú ahí no puedes hacer nada cuando la gente habla mal de uno. Pero lo importante es que lo que hablen sea falso. Que sea falso y no sea verdad. Familia, en esta tarde, ya vamos a terminar, en esta tarde te he dicho, hemos estado viendo en el Salmo 22 cómo Jesús dice yo soy gusano y no hombre. Y hemos visto cómo la palabra que se emplea en hebreo para gusano es la misma palabra que se utilizaba por los judíos para teñir el color rojo de todas las cortinas del tabernáculo. Y hemos visto también cómo ese color rojo, es decir, la sangre de Cristo, nos salva, nos acerca a Dios, nos perdona, nos redime, etc. Hemos visto también cómo hay una serie de frases hermosísimas que nos edifican, que nos abren, que nos humillan delante de Él y nos ayuda a adorarlo como es. Yo soy la resurrección de la vida, yo soy el pan de vida, etcétera, etcétera. Pero a la misma vez, Jesús dice también, yo soy gusano y no hombre. Y hemos visto también el significado de lo que es cuando dice oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Y hemos visto que lo propio es deshonra o vergüenza pública, ignominia, afrenta, infamia, agravio. Hemos visto Hebreos, capítulo 12, como una especie de versículo 2, como una paradoja, ¿no? Por una parte se siente avergonzado por estar en la cruz, pero por otra parte se siente con gozo por el resultado de su muerte en la cruz. Y hemos visto, a raíz de esto, entre todos hemos visto una pregunta y hemos respondido algunas cosas muy importantes a mi entender. ¿Qué se puede hacer cuando una persona se siente despreciado por otros? Y hemos hablado sobre el tema, y cuando somos conscientes que hay gente que nos desprecia, pues alguna de las cosas que se han dicho es fundamental. Pero que ojalá, y ante eso, es muy difícil podemos hacer algo, pero sí podemos hacer algo para que nosotros no despreciemos a nadie. Ahí sí podemos hacerlo. No permitir que el corazón vaya por delante y ya no lo controlemos. Que Dios no permita que ninguno de los que estamos aquí menospreciemos a nadie, despreciemos a nadie, dejemos a un lado a nadie queriendo. Si nos desprecian, no te fijes en el 11, fíjate en los 10 que te aman y te quieren. Y que nos ayuda a poner en práctica todas aquellas cosas de las que hemos hablado. Que Él nos ayuda a ponerlas en práctica.
¿Alguna cosa más, hermano? ¿Alguien quiere comentar algo?